A veces nosotros pensamos que no, pero los planes de Dios siempre son mejores que los de nosotros. Aún cuando no entendamos, los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Dígale al que está a su lado, los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Pero no vengo a hablar de eso en el día de hoy. Quiero, por favor, pedirle que se pongan sobre sus pies. Y vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 5, a la altura del verso 1. Marcos 5:1. Gloria al Señor. Libro de Marcos, capítulo 5, verso 1. Agradecer de una forma especial a los pastores de la casa por la oportunidad. Siempre digo que es un gran compromiso cuando me toca la oportunidad de hablar la palabra del Señor y cuando también se le abre la puerta a un predicador, porque el predicador impacta de manera positiva y de manera negativa. Pero el objetivo de Dios y de nosotros en esta mañana es que podamos salir de este lugar edificado y bendecido. ¿Alguien puede creerlo eso? Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Abra su corazón, prepárese. Si usted tiene cualquier prejuicio, sáquelo y dígale al Señor: Señor, yo necesito que tú hables a mi vida en este día. Marcos 5:1, leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Padre, te damos gracias por estas palabras. Señor, pido que tu Espíritu Santo se mueva en medio de este lugar. Señor, que mientras tu palabra está siendo predicada, tú vayas hablando a cada corazón. Prepara, oh Dios, cada vasija en el nombre poderoso de Jesús, para que esté adecuada, para que esté correcta, para recibir el mensaje que tú has traído para todos nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y
ponerse cómodo, por favor. El día de hoy quiero hablar con el tema ungidos para impactar. Tenemos 2 años en nuestro ministerio trabajando este tema, ungidos para la misión. Y en este caso, el Señor ha estado trabajando conmigo algunos temas específicos para la congregación. Este tema es, yo lo he denominado volumen 2, porque el Señor me dio una palabra con este tema para los jóvenes de la casa. Y cuando estaba orando para que el Señor me ministrara qué iba a traer acá, el Señor puso esta palabra en mi corazón, pero con un texto totalmente diferente. Ungidos para impactar. Cuando hablamos de ungido, el ungido es la persona. Cuando hablamos de unción, la unción es lo que se unta. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de unción, era un tipo de aceite que se preparaba para separar y para dedicar cosas al Señor. En el caso del ungido, cuando hablamos de ungido, la palabra hebreo para ungido es la palabra mashá. Este verbo significa untar, frotar con aceite o consagrar. En el caso de la palabra mashá del hebreo, esta palabra se utilizaba específicamente para ungir a reyes y sacerdotes y a profetas. O sea, era una unción especial la que se utilizaba para este tipo de personas. Estaba esta unción lista para separar a quienes, a reyes, a sacerdotes y a profetas. Cuando hablamos de impactar, algo que impacta es algo que deja básicamente como en shock. Hay veces que usted está en un lugar y pasa una situación, usted se queda impactado por lo que pasó allí. Pero este impactar que yo quiero tratar con ustedes esta mañana, estoy hablando de un impacto en el mundo espiritual. No de un impacto físico solamente, sino de un impacto espiritual. ¿Qué pasa? Porque a pesar de que vivimos en un mundo físico, no podemos ignorar que hay un mundo espiritual que se mueve, que se manifiesta y que de alguna manera es diferente al mundo físico. El mundo espiritual está operando conjuntamente con el mundo físico, pero para nosotros darnos cuenta de esto tenemos que tener este conocimiento, tenemos que tener esta sabiduría y tenemos que estar conectados con el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. O sea, estos espíritus que están gobernando en las regiones celestes de manera física y natural, nosotros no podemos darnos cuenta que están gravitando. Ahora, cuando estamos en el ambiente espiritual, cuando estamos conectados con lo espiritual, entonces ahí nosotros podemos entender y podemos darnos cuenta de que opera un mundo espiritual por encima del mundo físico. Entonces, cuando hablamos de impactar a nivel espiritual, hablamos de traer cambios a los lugares donde nosotros nos movemos. Cuando hablamos de impactar en el mundo espiritual, estamos hablando de nosotros poder ser diferente en medio de una sociedad que está caminando de espalda a Dios. Entonces, cuando hablamos de ungido para impactar, el primer punto que quiero tratar en esta lectura que nosotros vimos es que la unción te impulsa a cruzar fronteras. La unción te impulsa a cruzar fronteras. ¿Habrá alguien ungido aquí? Todos los que estamos aquí hemos sido escogidos y hemos sido ungidos por el Señor para cumplir un propósito
propósito dentro de su camino y dentro de su evangelio. ¿Alguien puede creer eso? Usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier persona. Si usted está aquí y está sirviendo a Dios, es porque usted ha sido elegido, ha sido escogido por el Señor, y el Señor ha sido el que le ha traído a este lugar, porque incluso las Sagradas Escrituras hablan de que el mismo Jesús en un momento dijo: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os he escogido a vosotros. Esto significa que usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque ha sido escogido por Dios para traer cambio, para traer transformación a este mundo. La unción te impulsa a cruzar fronteras. Cuando tú eres verdaderamente ungido por Dios, tú no tienes límite, tú cruzas fronteras. Si vemos el texto en el verso 1, ¿qué pasó? Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando nosotros buscamos en la Biblia y analizamos el tema de la región de los Gadarenos, esta región no era una región judía, sino que era una región pagana, donde se hacían ritos y fiestas paganas. De tal manera que nosotros podemos comprobar esto, porque los judíos, en el área de los judíos, no se criaban cerdos. Los judíos no criaban cerdos porque ellos entendían que el cerdo era inmundo para ellos. Entonces, esta región de Gadara estaba apartada. Allí no habían personas creyentes, pero sin embargo, ¿qué dice el texto? Que Jesús sintió una inquietud de ir a esta región, porque allí había una necesidad, y los que estaban allí también necesitaban ser alcanzados por el evangelio, ser alcanzados por la sanidad, ser alcanzados por la liberación, ser alcanzados por Dios para salvación. Esto significa que no hay frontera, no hay lugares, no hay límite donde la palabra de Dios no pueda llegar. No importa lo difícil, no importa lo grande, no importa lo incómodo, la palabra de Dios llega y trae transformación a la vida de la gente, no importando el estatus social en el que se desenvuelva. Siempre digo esto en la congregación: predique. Usted tiene gente a la cual usted le puede predicar. Es su jefe, está en una posición social más alta, quizá tiene un renombre. Predique, que a veces donde usted piensa que hay menos necesidad, allí es que realmente se necesita un predicador, se necesita un hombre y una mujer que puedan impactar con la palabra de Dios. Amén. Si le van a dar ese aplauso, dáselo al Señor. Esta era una zona de gentil, no judía. Había prácticas y costumbres paganas. No había como una esperanza para ellos. Pero sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Pasó, cruzó al otro lado con el objetivo de traer cambios y traer transformación. Cuando hablamos de ungido, y en este caso Jesús estaba ungido por Dios para impactar todos los lugares a los cuales él llegaba, porque inmediatamente Jesús llega a este lugar, Jesús comienza a traer una transformación. El cruce de Jesús hacia la zona de Gadara no solo implica cruzar la frontera física, sino que implica cruzar una frontera espiritual que estaba trayendo cautividad a los que allí moraban, que estaba trayendo problemas, situaciones a los que estaban en aquel lugar. Así pasa muchas veces. Jesús quiere cruzar fronteras en las vidas de las personas. No hay frontera para que el Señor llegue. No hay frontera para que la familia que está perdida pueda ser alcanzada. No hay frontera para que el amigo, el joven, el hermano que está perdido al lado tuyo, tú puedas decirle: hay un cambio de Dios para tu vida, hay una transformación de Dios para tu vida. Cuando yo le hablo de impacto, el evangelio es
acción, el evangelio es movimiento, el evangelio es poder. Y tú como ungido no puedes quedarte callado, porque hay gente a tu alrededor que necesita lo que tú tienes. Hay gente que tú la vas a impactar con tu testimonio. Hay gente que tú la vas a impactar con lo que tú le digas, con lo que Dios ha hecho en tu vida. Habrá alguien que Dios haya hecho algo en su vida. El ungido invade territorio. Por eso la Biblia dice que hay que predicar el evangelio. ¿Cómo? A tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú eres ungido, tú no tienes límite. No importa que te pongan frontera. Lo que dice de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, esto está hablando de que no hay una ocasión específica. Yo solo puedo predicar cuando voy a la iglesia. No, cuando tú en el bus puedes predicar. Cuando tú estés en el trabajo puedes predicar. Cuando estés en la farmacia puedes predicar. Cuando estés en el mall puedes predicar. La palabra de Dios no tiene frontera para ser predicada. A tiempo y fuera de tiempo. El punto número 2 que quiero tratar es: primero, la unción te impulsa a cruzar frontera. Ese es el primer punto. Punto número 2, la unción te lleva a personas que viven entre sepulcros. ¿Qué pasó? Cuando Jesús llega a Gadara, ¿qué pasa con qué acción tiene? Dice que inmediatamente Jesús llega, comienza a impactar el mundo espiritual y el mundo físico. Nosotros como creyentes, como ungidos, estamos llamados a impactar el mundo físico, pero también el mundo espiritual. Jesús llega a aquel lugar, inmediatamente Jesús llega a aquel lugar, el infierno sabía que había llegado una autoridad. Porque los demonios saben cuando hay un ungido en algún lugar. Los espíritus saben cuando tú estás ungido. Es más, voy a decirlo más detallado. Los demonios saben cuando tú estás orando y cuando tú no estás orando. Los demonios saben cuando tú estás leyendo la palabra y no la estás leyendo. Ellos saben. Aleluya. Pero cuando Jesús llega, ¿qué sucede? Inmediatamente ese radar cambió. El mundo espiritual cambió. Y los espíritus, los demonios, ¿qué hicieron? Se activaron. Llegó alguien que no pertenece a esta región. Llegó alguien que no pertenece a este lugar. ¿Quién llegó? Llegó Jesús, el Rey de Reyes, el que tenía poder para cambiar y transformar la mente de aquellos que estaban cautivos, para transformar la mente de aquellos que estaban sin esperanza. Cuando salió de la barca, el espíritu, aquel endemoniado, ¿qué hizo? Se puso en pie y salió al encuentro de Jesús. ¿Qué pasaba con este hombre? Cuando buscamos detalladamente la vida que este hombre llevaba, era una vida caótica, era una vida difícil, porque vivía dentro de los sepulcros. Él vivía metido en las cuevas. Estaba tan mal su estado que la familia lo había desamparado, que la familia lo había dejado. Él no tenía familia porque nadie quería estar cerca de él. Es tanto así que dice la Sagrada Escritura que en algún momento él estaba parado en algún lugar y la gente no podía pasar por allí porque él se ponía como si estuviera loco, esquizofrénico, porque y no podía la gente estar en aquel lugar. Vea si era fuerte lo que estaba viviendo este hombre. Este hombre estaba viviendo en sepulcro, estaba viviendo en cueva, estaba viviendo una vida totalmente desordenada y apartada de Dios por la condición espiritual en la que los espíritus le estaban atormentando. Eso pasa muchas veces alrededor
tiraba piedra. No tenía control de sí mismo. ¿Y qué representa esto? Esto representa a personas que a veces están vivas por fuera, pero están muertas por dentro. Gloria a Dios. Así a veces está la sociedad. Vivo por fuera, pero muerto por dentro. Explíqueme eso, pastor. El pecado mata, el pecado destruye, las ataduras destruyen, pero Dios a través de Cristo es el que nos da vida, porque Él envió a su Hijo para que todos aquellos que están muertos en delitos y en pecado puedan ser alcanzados por la vida de Dios. La muerte, la Biblia dice que la paga del pecado trae ¿qué? Muerte. Hay dos tipos de muerte en el sentido espiritual. Está la muerte física, que es la desaparición física del cuerpo humano, pero también está la muerte espiritual. ¿En qué se basa esta muerte espiritual? Es que tú estás vivo de manera física, pero espiritualmente te sientes muerto. Espiritualmente tu vida no tiene sentido. Espiritualmente tú estás depresivo. Espiritualmente tú estás desandando. Espiritualmente tú no encuentras nada que hacer. Te sientes triste, te sientes acongojado, te llegan deseos de quitarte la vida porque todo te sale mal. Eso se llama muerte, porque el pecado trae muerte. Pero inmediatamente el hombre decide entregarle su vida a Cristo, entonces esa muerte se va y viene la vida de Dios. Por eso es necesario e importante que todos nosotros los seres humanos estemos conectados a Cristo para que podamos tener vida en Él. Hay mucha gente que está atrapada por los traumas. Mucha gente que tiene traumas, que está atrapada en heridas emocionales. Este hombre estaba atrapado en los sepulcros, pero hay gente que sus sepulcros son traumas. Sus sepulcros son heridas emocionales. Explíqueme eso. Son situaciones que le pasaron en el pasado, valga la redundancia, pero ellos todavía siguen cargando con todas esas cosas. Ellos tuvieron un problema en su juventud con alguien, tuvieron un problema en su juventud con su papá, tuvieron un problema en su juventud con su mamá, tuvieron un problema con un hermano, pero todavía ya han pasado años y ellos siguen cargando ese problema, ellos siguen cargando esa situación, están albergando odio en su corazón, están albergando rencor en su corazón, y todo eso son traumas que no dejan que la manifestación de Dios se complete en tu vida. Gloria a Dios. Quizás tú no estás atado como estaba aquel endemoniado con grillo de manera física. Quizás tú no estás atado o estás metido en los sepulcros, pero cuando viene a ver tu corazón está vuelto a un sepulcro porque tiene odio, tiene rencor, tiene amargura, y eso no te deja ser feliz. Pero tengo buena noticia para ti: cuando Cristo llega, se ve el odio, se va la amargura, se ve el rencor, se van los traumas. Cuando Cristo llega, Él lo cambia todo. Cristo lo cambia todo. Punto número 3. La unción confronta estructuras de opresión. Cuando la unción llega, la opresión se va. ¿Qué pasaba con el endemoniado? El endemoniado, todo estaba bien hasta que Jesús llegó. Él estaba en su mundo hasta que Jesús llegó. Cuando llegó alguien con la unción, con el poder y con la autoridad, entonces su sistema comenzó a cambiar. Su situación comenzó a cambiar. ¿Y qué dice la Biblia? Que él salió ¿a qué? Al encuentro de Jesús. Él ni siquiera dejó que Jesús se acercara donde él estaba, sino que los espíritus lo condujeron y fue donde Jesús y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Por qué ha venido a atormentarme? Incluso en otra versión del texto dice que cuando él se le acercó, él le dijo: todavía no es mi
en este texto, en el verso 8, que Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Cuando vemos la palabra legión en la Biblia, estamos hablando de un sistema de guerra. Estamos hablando de un sistema de soldados que estaban como organizados, que tenían estructura. Estas estructuras que tenían jerarquía. Estos demonios que estaban poseyendo a este hombre no eran demonios comunes, no eran espíritus comunes, sino que eran demonios que tenían una organización en su vida. Gloria a Dios. Y esta organización que tenían en su vida no le permitía a él hacer lo que él quería, sino que él iba donde los espíritus los conducían. Cuando dice somos muchos, está insinuando organización, jerarquía, propósito destructivo. Cuando hablamos de legión, una legión está compuesta entre 4,000 y 6,000 soldados. Oiga esto, en un solo cuerpo, que habitaban entre 4,000 y 6,000 demonios. Eso es demasiado. Eso es demasiado fuerte. Lo que este hombre estaba viviendo, lo que le estaba pasando. Esto no era un asunto común, no era un asunto fácil. Era un asunto que le estaba destruyendo la vida. Dice que esto era no era un grupo desordenado, sino que era un ejército completo que estaba habitando dentro de él. Así opera el enemigo muchas veces con estrategia y te envuelve, te organiza. Muchas estrategias el enemigo utiliza. Y en este tiempo y en este sistema que estamos viviendo, el enemigo no opera así como, ay, endemoniado, no, pero te pone muchas cosas a tu alrededor para que tú descuides tu vida espiritual, para que tú descuides tu vida de oración, para que tú descuides tu integridad, para que tú descuides lo que Dios ha puesto en ti, para que tú no prediques, tan envuelto en una estructura de vida que no te da tiempo de buscar a Dios, pero tampoco te da tiempo de decirle a otro que Cristo puede cambiar su estado. Gloria a Dios. Yo sé que yo te estoy confrontando el día de hoy, pero no se preocupe. El Señor quiere liberarnos de toda estructura, porque las estructuras, y muchas veces hay hasta estructuras religiosas que nos acomodan, que nos amoldan. Y no, cuando hablamos de libertad, cuando Cristo viene a nuestras vidas, somos verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres de toda estrategia. Somos verdaderamente libres de toda opresión. Al que el Hijo os libertare, dice la Biblia en Juan 8:32, será verdaderamente libre. Y el Señor está llamando a una iglesia libre, pero no una iglesia que sea pasiva, sino que el Señor está llamando a una iglesia libre, pero una iglesia que impacte su comunidad, que impacte su sector, que la gente sepa que nosotros no somos una iglesia simplemente, sino que la iglesia manifieste la gracia y el poder de Dios, de milagros, de sanidad, de liberaciones, de cambio. Nosotros estamos llamados para eso. Unido no solo libera personas, derriba estructura. Hay gente que está siguiendo patrones familiares. Explíqueme eso. ¿Qué es lo que es un patrón familiar? Ay, es que en mi familia eran todos pobres y eran todos miserables y yo tengo que cargar con eso. Ay, que en mi familia todos mueren del corazón, yo tengo que morir del corazón. Ay, que en mi familia eran todos diabéticos, ahora yo estoy cargando la estructura de mi familia. No, Señor, después que Cristo llegó a mi vida, yo no tengo que cargar con ninguna maldición. Esa maldición te llegó por allá. Ya Cristo me cambió, ya Cristo me redimió, ya la enfermedad no va a tocar mi cuerpo, porque el Señor pagó en la cruz del Calvario todos mis pecados y llevó todas mis enfermedades. Yo no sé si el Señor ha llevado su enfermedad en la cruz, pastor, pero la mía la llevó el Señor en la cruz.
con todo patrón. Diga conmigo, rompo con todo patrón. Ay, que si mi familia es pobre, yo voy a ser pobre. ¿Quién le dijo eso a usted? Su familia, rompa con eso. Si usted, y esto puede sonar un poquito difícil, usted sabe por qué. No quiero parecerme a los predicadores de la prosperidad, pero yo vengo a decirle que la prosperidad no es del diablo, la prosperidad es de Dios. Ahora lo que yo no puedo es utilizar la palabra de Dios para yo prosperar. Eso es otra cosa. Pero que tú trabajes y tú seas próspero, que tú tengas empresa y tú seas próspero, que tú tengas negocio y tú seas próspero, eso no es del diablo, eso es de Dios. Y si analizamos los textos bíblicos, en la Biblia hay muchos hombres que fueron bendecidos por Dios. Pero yo no tengo que cargar con esos patrones familiares de muerte, de fracaso. Si tú no eres profesional, bueno, en mi familia nadie fue profesional, yo voy a ser profesional. Yo me voy a dedicar a estudiar para ser profesional. Rompe mitos, impacta a tu familia, que tu familia sepa y que tu familia vea que tú estás marcando la diferencia. Yo no sé si hay gente que quiere marcar la diferencia, pero donde quiera que yo me mueva, yo quiero marcar la diferencia, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Además de esto, hay ataduras generacionales. ¿Cuáles son ataduras generacionales? Ustedes saben que hay familias que trabajan con brujería, con hechicería, y te atan y te dan un baño. Ay, hicieron un baño y te dedican en un altar de brujería, y tú cargas con todas esas maldiciones, y tú cargas con todas esas persecuciones malditas. ¿Y quién te dijo a ti que después que Cristo llegó a tu vida tú tienes que seguir con esa maldición? No, tú tienes que romper con ella. Tú tienes que decir, si yo no lo recibo, yo no lo acepto, yo soy nueva criatura. Y cuando somos nueva criatura, ¿qué dice la Biblia? Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Cristo llega, Él cambia nuestro sistema de pensamiento. Ciclos de destrucción, hay que romper con esos ciclos. No quiero meterme aquí en esto porque tengo otro mensaje que tengo que predicar en otro lugar que el Señor me habló sobre esto, pero hay gente que no pasa en etapas. Hay gente que siempre están en una etapa y se estancan. Y a veces tú dices, pero yo quiero, pero no puedo. Tienes que pasar esa etapa. Tienes que romper con ese mito. Hay cosas que tú vas a tener que sacrificar, porque cuando hablamos de pasar de una etapa a otra, eso implica, mis amados amigos y hermanos, eso implica sacrificio, eso implica romper el molde, eso implica salir de la zona de confort, eso implica salir de la zona tranquila, de la zona quieta. Cuando hablamos de romper ciclos, estamos hablando de destruir esas cosas que te tienen estancado y arriesgarte hacia lo que Dios tiene para ti, para tu casa y para tu familia. Hay cosas que tu familia, tú eres el responsable de romperla, que tú eres la cabeza y eres el responsable de romper esas maldiciones. Pero si tú no te arriesgas, si no te lanzas, entonces esas maldiciones van a seguir tu familia para siempre. Aleluya. ¿Alguien quiere romper este ciclo aquí hoy? Tienes que romper con ciclos, tienes que romper con esquema, con estructura. La unción no solo rompe cadenas, rompe sistema. Rompa con ese sistema. Usted ha sido ungido, usted ha sido escogido por Dios para usted impactar. La unción número 4, la unción expone lo impuro. ¿Qué hace la unción? Cuando la unción llega, cuando el ungido llega, ¿qué pasa? Que esa unción expone lo que estaba oculto, que no es del agrado de Dios. ¿Qué pasó entonces? El verso 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Él quedó como expuesto. El endemoniado, ¿cómo quedó? Expuesto. Su secreto, que no era secreto porque era un secreto a voces, porque la gente ya le conocía por las situaciones que él causaba en la comunidad. Esta era una comunidad que le tenía miedo a él, que le tenía temor. Pero ¿qué pasó? Él quedó al descubierto.
descubierto cuando Jesús llegó a aquel lugar. Y dice que le rogaba y le decía, por favor, no nos saque de esta región, déjalo aquí en esta región. Pero déjeme decirle que cuando Cristo llega a un lugar, Él no hace un trabajo a media, Él lo hace completo. Por eso cuando Cristo está verdaderamente en tu vida, Él no te cambia por mitad, Él te cambia completo. Y dice que estaba allí cerca del lugar un hato de cerdo. ¿Y qué pasó con este hato de cerdo? Dice que el Señor dio la orden para que los espíritus se fueran. Cuando la unción llega, el pecado sale. Escuche esto. Cuando la unción llega, el pecado sale. La impureza sale. Es importante esto, que nosotros lo entendamos, porque si realmente hemos sido ungidos por el Señor y tenemos la unción del Señor, entonces en nuestras vidas no puede existir el pecado. Porque el pecado mata, el pecado arruina, el pecado daña. Ahora bien, ¿qué pasa? Que lo impuro, dice, sale ¿dónde? A la luz. Pero cuando se manifiesta el pecado, también se manifiesta la gracia de Dios para redimirnos de todo. Cuando se manifiesta lo impuro, entonces viene el perdón de Dios, porque muchas veces hay cosas que están ocultas dentro de nosotros, y esas cosas que están ocultas dentro de nosotros, que nadie las sabe, que a veces el pastor no las sabe, que a veces el hermano no las sabe, que a veces tu esposo no las sabe, ni tu esposa tampoco, que a veces tu papá ni tu mamá las sabe, que quizás tú piensas que pueden pasar desapercibidos, pero hay uno que sí lo sabe, que ese lo ve todo, que se llama el Señor Todopoderoso. Él ve esas situaciones, Él te ve donde tú estás. ¿Por tal razón? Cuando tú sacas la luz esas cosas impuras, entonces se va a manifestar el perdón y la gracia de Dios para tu vida, para redimirte, para restaurarte, para cambiarte, para levantarte, porque el Señor no quiere que tú estés postrado en el pecado, en la impureza. No, el Señor te quiere sacar de la impureza y traerte al gozo, a la paz, al amor de Él, a la comprensión de Él. El Señor no quiere que tú vivas cautivo, el Señor quiere que tú seas libre. Cuando el ungido llega, lo oculto se manifiesta. Punto número 5. La unción limpia territorios. ¿Qué pasó con los demonios? El Señor lo dejó ahí en la misma región. El endemoniado que le dijo, no nos saque de esta región. Y el Señor le dijo, no, espérate, papá. Aquí no se hace lo que tú dices. Yo estoy parafraseando. Aquí no se hace lo que tú dices. Yo vine a esta región y vine fue para traer transformación. Pero ¿qué hizo Jesús cuando llegó? Impactó la comunidad completa. ¿Por qué? Porque el zozobra de la comunidad ahora estaba arrodillado ante los pies del Maestro. Gloria a Dios. Porque eso es lo que Dios hace. Por eso, para Dios no hay nadie fuerte. El que se crea ser fuerte para Dios, delante de Dios, no es fuerte. Nadie es mayor que nuestro Dios. Nadie es mayor que nuestro Señor. Y cuando nuestro Señor decide cambiar algo, a Él no le importan las estructuras, a Él no le importa lo fuerte que sea. Él decidió cambiarlo y lo va a cambiar por encima de lo que sea. Porque Él tiene el poder y tiene la autoridad para hacerlo. La unción limpia territorio. Dice que los demonios, ¿qué hicieron? Se quedaron en el territorio. El Señor los reprendió y le dijo, sí, váyanse. No, el Señor le permitió que fueran al hato de cerdo. Pero, ¿a dónde cayeron los cerdos? Cayeron al mar. ¿Y qué pasa? Que cuando caen al mar, entonces el territorio queda limpio. Pero ahora, este hombre que estaba loco, que estaba endemoniado, que estaba sin esperanza, que estaba en los sepulcros, ahora dice el texto que está sentado en su juicio cabal porque no tenía juicio. Porque lo que pasa es que cuando Cristo llega, hasta el juicio lo arregla. Amén. Sí, porque yo no sé si pasa aquí, pero
Dominicana. El Señor le arregla el juicio a la gente cuando se convierte, cuando vienen a sus pies. Había gente que eran locos de mente, que no tenían propósito de vida, que no tenían proyecciones, que no tenían norte, y toda su vida vivieron de aquí para allá y de allá para acá, y usted nunca le dio propósito, pero después que Cristo llegó, entonces comenzó a cambiarle. Por eso pasa con el borracho. Cuando el borracho llega a Cristo, se deja la borrachera. Cuando el drogadicto llega a Cristo, deja la droga. Cuando la prostituta llega a Cristo, deja la prostitución. Cuando oiga, le recuerda el juicio. Y antes le decían, tú eres el borracho del barrio, ahora le dicen, no, ese es el cristiano, ese es el evangélico, ese ha sido el que Dios ha cambiado, ese era el tormento del barrio. Cuando Cristo llegó a su vida, entonces ahora no es el tormento de la comunidad, ahora es el que sale y le dice a la gente, Cristo te ama, Cristo me cambió, Cristo me transformó. Él puede transformarte, Él puede cambiarte, Él puede darte vida, porque eso es lo que hace el evangelio de Cristo Jesús, que cambia y transforma la mente de los seres humanos y le devuelve el juicio. Y el que no estudiaba, ahora dice, yo quiero estudiar. A mí me ha pasado. Y yo le aconsejo, ay pastor, ahora yo quiero estudiar, ahora yo quiero terminar mi escuela. Porque antes no tenía un propósito. Pero el Señor le devuelve el propósito. Le devuelve, vea repetir, el juicio. El mar representa juicio y limpieza. Aquella comunidad fue limpia y la suciedad se fue a las profundidades del mar. Un ungido no solo libera personas, sino que purifica ambiente, hogares, barrios, iglesias, ciudades. Cuando hablamos de ungidos para impactar, tú no debes de ser un creyente común. Hay gente que son cristianos simplemente. El Señor no te ha ungido, no te ha llamado para que tú seas cristiano simplemente, sino para que tú seas un cristiano que impacte el lugar donde tú te desenvuelves, el lugar donde tú vas. Que la gente sepa que tú no eres común. Es tanto así que cuando tú llegues a un lugar, los espíritus sepan que no llegó un cualquiera, sino que llegó una ungida y llegó un ungido de Dios. Que la gracia que está puesta en ti, tú la pongas de manifiesto, pero no es ponerla de manifiesto porque tú llegaste vestido, lo más formal. No. A veces la vestimenta, decía días atrás, no es lo que importa. Lo que importa es la gracia que Dios ha puesto en ti. Por encima de la vestimenta, te vistas bien. Y de hecho, el cristiano tiene que vestirse bien, tiene que vestirse correctamente. Pero lo que importa es esa gracia que Dios ha puesto en ti. Que a pesar de que tú vayas con saco y corbata o vayas con un poloche, la gente vea un brillo diferente en ti. Ese brillo se llama la unción del Espíritu de Dios en tu vida. Que la gente vea esa gracia en tu vida. Que la gente sepa que tú no eres un común en tu trabajo. Que la gente sepa que tú eres cristiano. Y que cuando hay una necesidad, la gente vaya donde ti y te diga, yo necesito que tú ores por mí. Yo necesito que tú hables conmigo porque tengo una situación. Eso se llama impactar en este tiempo. Que tú impactes tu hogar. Que tú impactes tus hijos con tu testimonio. Que tú impactes tu comunidad. Que tú impactes tu iglesia. Que tú impactes tu ciudad. Donde llega un ungido, el territorio cambia. ¿Qué tiempo me queda? No he pasado de tiempo. No le diga eso al pastor, le dije, está bien. Pero estoy terminando. La unción provoca reacciones. Punto número 6. La unción provoca reacciones. ¿Qué pasó? Si leemos los versos más adelante, después del 12, después que el hombre está sentado y en su juicio cabal, ¿qué pasa con la comunidad?
que la comunidad entonces se levanta y se encuentra con el hombre sano. Dice, y este no era el endemoniado, y este no era el que estaba en los sepulcros. Ahora lo encuentran vestido y lo encuentran sano. Entonces dice que la comunidad tuvo miedo de lo que pasó allí. Escuche esto. En vez de ellos glorificar a Dios por el milagro que pasó, ahora ellos dicen, nosotros no te queremos aquí porque tú estás trastornando este lugar. Aleluya. Había un espíritu todavía, ¿verdad que sí? Dice que ellos se sintieron incómodos. La unción va a incomodar a muchos. Así es. Cuando tú tienes unción, hay gente que no van a sentirse tranquilos en el lugar donde tú estés. Aleluya. Hay gente que se te van a levantar. Hay gente que te van a querer hacer la guerra. Pero no es por ti, es por lo que tú portas. Porque lo que tú portas no es tuyo, es el Señor que te lo ha dado. Y cuando tú portas unción, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor pone una gracia especial en todo lo que tú haces. Y lo que tú haces queda bien. Lo que tú haces, y entonces la gente dice, mira, al jefe se le cogió con él. No, lo que pasa es que lo que el hombre está haciendo, lo que la mujer está haciendo, lo que el siervo está haciendo, el Señor ha puesto gracia en sus manos. Y cuando Dios pone gracia en las manos de nosotros, entonces hay gente que se van a levantar porque van a querer detener lo que Dios ha puesto en ti. Pero tú no te puedes detener, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir haciéndolo, porque lo que tú estás haciendo está dando muestra de que está dando resultados. Ahora, cuando todo está bien y todo el mundo está canchanchan contigo, date tranquilo, que hay algo que no está funcionando. Incomódate. Porque cuando tú tienes la unción, hay gente que lo van a incomodar. Así es. Incluso hay gente que se van a levantar y te van a querer hacer la guerra. Y te van a querer sacar del camino. Pero no es por ti. Por eso hay que entender este concepto de que la lucha de nosotros no es contra sangre y carne, sino contra principados. Porque cuando una vez dice, mira, se me levantó el compañero de trabajo, le aguanto trompón. No, ora. Llévalo en tus oraciones. Que es probable que hayan espíritus que se hayan levantado, que hayan cosas que se hayan levantado, y no necesariamente es físicamente, sino que ha sido movido en el mundo espiritual para hacerte la guerra y sacarte de la comunión. Así es. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. ¿Le ha pasado eso a alguien? Aleluya. Y a veces tú dices, yo quisiera agarrar. Y quieres salir y frotar a ese viejo hombre que a veces también ahí guardado. No lo puedes dejar salir. Porque muchas veces son estrategias del enemigo para quitarte la gracia de Dios en ti. Porque nosotros no podemos ignorar, dice la Biblia, las maquinaciones del enemigo. Él va a vivir maquinando. ¿Qué pasó con esta gente? Esta gente dijeron, ¿y qué pasó aquí? El que estaba loco ahora está sano. No te queremos aquí. Pero sin embargo, nosotros podemos ver que la unción confronta los intereses. ¿Qué hace la unción? Confronta los intereses. No quiero meterme aquí, pero ¿se acuerdan de aquella muchacha divina que Pablo, que sus amos la usaban para sacar dinero, y que de repente Pablo llega a aquella zona y reprende unos espíritus que ella tenía? Se levantaron contra Pablo, porque lo que pasa es que cuando la unción llega, la unción confronta ciertos intereses que a veces son beneficiosos en un aspecto para la gente. Esto pasó aquí. La unción incomoda el sistema. La unción revela los corazones. La unción revela los corazones. Si tu presencia incomoda, es señal de que la unción está activa. Aleluya. Miren, no quisiera meterme en detalle, pero este último año ha sido un año de pura guerra. Para mí, para mi esposa, nosotros tenemos un negocio allá en Santo Domingo, en República Dominicana, en la zona de Puerto Plata. Y hemos estado peleando toda la guerra de todas las formas. En todos los aspectos, todos los ataques. Y a veces nosotros decimos, ¿cuándo que nos van a soltar? Lo que pasa es que la unción
unción incomoda. Y a veces eso que está pasando no siempre es para que tú te mueras o para destruirte. A veces eso es para incomodarte del lugar en el que tú estás, porque hay otro lugar que te está esperando un poquito más alto. Yo no sé si tú puedes entender eso. A veces tú estás incómodo. A veces me levantó, si te levantó, estate tranquilo. Sigue luchando, sigue peleando, porque algo grande Dios tiene más adelante para ti. Número 7, la unción transforma para enviar. ¿Qué pasó con el hombre? Transformado. Y después que es transformado, entonces dice, que él le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor le dijo, no, espérate. Hay otra cosa más importante. Ve a lo de tu casa y dile cuán grande cosa ha hecho Dios contigo. La unción no es para que tú estés tranquilo, es para que le digas a aquellos que te conocen cuán grande cosa Dios te ha dado. Amén. ¿Qué hace? El Señor le envía a predicar. Ahora el hombre que estaba endemoniado, el hombre que nadie quería saber, ahora ya no es el endemoniado, ya no es el que estaba en los sepulcros, ya no es el que lo ataban con cadenas, ya no es el que tiraba piedra, ahora es el predicador, ahora es el misionero, ahora es el evangelista, porque eso es lo que Dios hace. Cuando Dios llega a tu vida, Él cambia, transforma tu destino y te da un nombre y te cambia el nombre que tú tenías. Ahora ya no era el endemoniado, ahora era el predicador, el ungido. Y eso Dios quiere hacer con nosotros. Con esto termino. La unción no es para entretener. La unción no viene a entretener. La unción viene a impactar. Cuando tú tienes la unción impacta. La unción no es para plataformas. La unción es para dominar territorio a nivel espiritual, para nosotros controlar. Y le voy a dar este testimonio. Escuché decir a un brujo que qué pasaba los domingos, que los domingos él no hacía trabajo. Y él decía, no, lo que pasa es que los domingos hay demasiada iglesia abierta y los seres no se manifiestan, porque cuando la iglesia está adorando, los demonios están escondidos. Los demonios están escondidos cuando la iglesia está alabando. Por eso, cuando usted venga al culto, venga a adorar a Dios, porque es probable que usted físicamente esté aquí, pero en el mundo espiritual esté trastornando este sector a los espíritus que se mueven, a los espíritus de muerte, a los espíritus de accidentes, a los espíritus de iniquidad. Usted lo esté trastornando con su adoración. Así que venga al culto y adore, alabe al Señor. La unción no es título. Ay, yo soy profesional. Ay, no, la unción es para traer liberación a los que están cautivos. Cuando la unción está en ti, todo aquel que está cautivo puede ser libre. Todo aquel que está enfermo puede ser sanado. Porque la unción viene para sanar, para libertar y para cambiar. Y tú y yo somos los instrumentos de Dios para usar esa unción en favor del lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Dios te bendiga. Ponte de pie. Padre, gracias. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es vida.